El pasado día miércoles, en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, se promovieron dos cambios a la Constitución. El primero fue a solicitud del presidente Bukele y es sobre integrar diputados que sean representantes de los hermanos de la diáspora, los salvadoreños en el exterior. El segundo cambio en la Constitución fue promovido por el diputado presidente Ernesto Castro y es sobre algo que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral y la elección de sus magistrados. Aquí les voy a explicar bien de qué se trata este cambio, o sea, con claridad y hablando la verdad de qué trata este cambio y qué me parece a mí este cambio que se le está haciendo a la Constitución. Debo hacer este tipo de videos porque siempre viene la oposición a mentir, a tratar de hacer ver como que esto es algo malo, sin ni siquiera dar un análisis coherente de lo que está sucediendo o de lo que está pasando en la Asamblea. Vean Claudio Ortiz acaparando cámara en esta entrevista que tuvo en el programa Frente a Frente, diciendo que esta reforma a la Constitución que se hizo ayer es una muestra de que el oficialismo, o sea, el gobierno, tiene miedo y por eso está cambiando las reglas de las elecciones. El día de ayer a la hora del almuerzo, dice. Miren, para empezar, no se ha cambiado ninguna regla de las elecciones. Todo queda, a mi criterio, de hecho de una forma más coherente que como estaba antes y se lo voy a demostrar con las pasadas elecciones presidenciales que tuvimos en El Salvador y los resultados que hubieron. En eso nos vamos a basar para que ustedes comprendan que ahora va a ser más coherente la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para desmentir a los que siempre publican desinformación, a los que siempre están mintiendo porque no tienen nada bueno que hacer. De hecho, algunos ya están diciendo que igual que como hizo Hugo Chávez, Bukele ya se adueñó del Tribunal Supremo Electoral. Esa es una gran mentira, vean. Es que no hayan que inventar y cómo meterle miedo a la población, cómo tergiversar la realidad que estamos viendo todos. Pero el problema es que algunos no se dan la tarea de analizar ni de leer y por eso los engañan. Por eso hay tanta gente que simpatiza con los opositores porque se han dejado engañar. Tienen una mente tan pequeña y tan vulnerable a lo que otros puedan decir que los han engañado fácilmente. Así que vamos a empezar con lo que sucedió en la plenaria el pasado día miércoles, que estuvo muy interesante. Esos dos cambios que hubieron ahí en beneficio de la población y que ahora son más coherentes las cosas. El hecho de que hayan diputados o que habrán diputados representando a los hermanos en el exterior, eso es algo muy bueno, es algo muy positivo y yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo con el segundo cambio, pero nos vamos a centrar en el segundo cambio que se le va a hacer a la Constitución. Y es este. Nuevas Ideas pide ratificar reformas constitucionales sobre cambios en Tribunal Supremo Electoral y representación legislativa de la diáspora. Esta noticia habla sobre los dos cambios que se le van a hacer a la Constitución, pero nos interesa el segundo, porque ya en una transmisión en vivo, el propio día miércoles, hablé sobre los diputados que van a representar a la diáspora y ahí di mi opinión, hablamos sobre eso. Si usted quiere saber de qué se trata más a detalle, pues puede ir a ver, busque las transmisiones en vivo en este canal y ahí puede encontrarlo. Bien, les voy a leer lo que dice acá textualmente para que entendamos de qué se trata la segunda reforma. En segundo lugar, la reforma al artículo 208 de la Constitución cambiará la conformación del Tribunal Supremo Electoral, ya que se quita la potestad que tienen los partidos políticos de proponer 3 magistraturas en dicho órgano electoral. Oigan bien, esto es digamos en lo que consiste. Aunque actualmente las ternas propuestas deben ser personas no afiliadas a partidos, los 3 partidos políticos que han obtenido la mayor cantidad de votos en la última elección presidencial proponen ternas de las cuales la Asamblea Legislativa elige a 3 de los 5 magistrados que tiene el órgano electoral. O sea que, si como en las pasadas elecciones, Nuevas Ideas, FMLN y Arena obtuvieron la mayoría de votos en esas 3 posiciones, en primer lugar Nuevas Ideas, en segundo el FMLN y en tercero Arena,
Pues como ellos obtienen la mayoría de votos, cada uno de los partidos políticos propone en este caso serían personas no afiliadas a sus partidos. O sea, es un requisito que está por ahí, que no tienen que ser personas afiliadas a sus partidos, pero ya se sabe que son afines, pues. Pero cada partido propone a 3 personas. Al final, la Asamblea Legislativa, entre todos, votan para elegir a uno de cada una de las ternas, o sea, a uno de cada, dentro de estas personas que propone cada partido. Sigo acá, dice, por ejemplo, actualmente de los 5 magistrados que hay en el Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, la presidenta, fue propuesta por Nuevas Ideas, Rubén Alvarado por el partido opositor FMLN y Cecilia Marroquín Castro por el partido de oposición Arena. Ello ocurrió así porque en las elecciones presidenciales del 2024, los partidos con mayor cantidad de votos fueron Nuevas Ideas con 2.7 millones de votos, seguido del FMLN con apenas 204,000 votos y Arena con 177,000 votos. Pese a esa conformación, luego de su nombramiento, los magistrados propuestos por la oposición no adoptaron una postura crítica dentro del órgano electoral. O sea, tanto porque vemos que Roxana Soriano, la presidenta, fue propuesta por Nuevas Ideas, pero los otros 2 que eligieron, Rubén Alvarado y Cecilia Marroquín Castro, fueron propuestos primero Rubén Alvarado por el FMLN y Cecilia Marroquín Castro por el partido de oposición Arena. Ellos los propusieron. ¿Cómo pueden decir ahora que Bukele se ha adueñado del Tribunal Supremo Electoral si siempre los partidos políticos y los diputados van a ser quienes propongan y quienes elijan? Porque, o sea, lo único que cambia es lo siguiente en esta elección, y ya lo voy a explicar bien. Termino de leer acá, dice, con la reforma al artículo 208, será la Asamblea Legislativa la que elegirá a los 3 magistrados de un proceso público en el que podrían inscribirse cualquier ciudadano que cumpla ciertos requisitos. Si esta reforma se aprueba esta semana, se aplicaría para el Tribunal Supremo Electoral, que será nombrado para el periodo 2027-2033. O sea, no este tribunal que está actualmente, donde hay uno del FMLN y uno de Arena y uno de Nuevas Ideas. Va a ser para el siguiente. La propuesta de cambio en el mecanismo de nombramiento en el Tribunal Supremo Electoral fue realizada por el diputado Ernesto Castro y firmada por todos los diputados de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Ahora les explico. Resulta que el actual Tribunal Supremo Electoral está conformado por estos magistrados que fueron propuestos. Nuevas Ideas propone 3. Nuevas Ideas propuso 3. Esta es la vieja forma de elegir a los magistrados, la que se acaba de cambiar. La voy a explicar. Nuevas Ideas propuso 3 porque fue la mayoría de votos. Estos son los resultados de las elecciones presidenciales del 2024. El FMLN propuso otros 3, que son los que le correspondían porque fue segundo en las votaciones. Y Arena propuso los otros 3. Entonces, de los que propuso Nuevas Ideas, tenían que elegir uno todos los diputados. De los que propuso el FMLN, tenían que los diputados elegir a uno. Y de los que propuso Arena, tenían que elegir a uno. Por eso hay uno de Nuevas Ideas, uno del FMLN y el otro de Arena. Entonces, ahora ya no va a ser así. Ya no se va a tomar en cuenta quién sacó a los 3 primeros que sacaron la mayoría de votos. Ahora, lo que van a hacer los diputados de la Asamblea Legislativa es tirar a un concurso público. O sea, le van a decir a todos los salvadoreños, miren, estos son los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Todo el que quiera participar puede suscribirse o puede participar, meter una solicitud, lo que sea. Solo tiene que cumplir con estos requisitos, me imagino estudios, tienen que ser abogados, tienen que tener maestrías, todo lo que pongan ellos como requisito. Y de todos los que salgan, que son candidatos,
entre todos los diputados van a elegir a esos 3 representantes que van a tener en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, los diputados que hayan sido electos. ¿Por qué me parece a mí que esta es una mejor forma de hacerlo? Porque miren, el FMLN apenas tuvo un 6.4% de los votos. Aquí lo está viendo usted. Ahí están los porcentajes. Nuevas Ideas con Nayib Bukele obtuvo 84.65% de los votos. Fue una votación histórica y un triunfo histórico. El FMLN obtuvo apenas el 6.4% solo porque Manuel Flores, el Chino Flores, se volvió meme viral las últimas horas antes de la elección. Y muchos jóvenes votaron solo por hacer el mal al país, solo por hacer el chiste de que votaron por el Chino Flores y Chinese Flowers. No sé si recuerdan ustedes todo ese meme que se hizo en redes sociales sobre el Chinese Flowers. Solo por eso salió con 6.4 votos. Diputados no sacó ninguno. Pero tiene magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Un magistrado que puede inclinarse a favor del FMLN en dado caso así se necesite. Sin haber sacado ni siquiera un 10% de los votos, tienen magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que no me parece justo, no me parece coherente. Al igual que Arena, pero la salvedad con Arena es que por lo menos metió 2 diputados. El FMLN no metió ni un solo diputado. ¿Y cómo es que tiene representación en el Tribunal Supremo Electoral si es un partido político irrelevante? Solo porque sacó con minoría de votos, sacó el segundo lugar. Por un meme que se hizo viral en redes sociales en las últimas horas antes de las votaciones. Solo por eso, o sea, no por méritos, no porque el Chino Flores sea una lumbrera, alguien preparado, inteligente. No, hombre, si ya sabemos lo dundo que es. Y que me disculpe, pero es que es así, o sea, es evidente. Ahora, Joel Sánchez era una persona más preparada, un empresario, mis respetos para él, y aún así quedó por debajo del Chino Flores. Vean cómo son las cosas, todo por un meme, y por ese meme que hubo, que el Chino Flores tiene, o el FMLN tiene, un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Para evitar ese tipo de injusticias y de incoherencias ahora, solo los diputados que salgan electos, imagínense, como dice la oposición, yo no sé cuál es el miedo que tienen. Yo no sé por qué Claudia Ortiz dice de que están cambiando las reglas porque tienen miedo. ¿Y cuál es el miedo? Si no, ella dice que va a volver a ganar, pues. No, ella dice que hasta puede ser presidenta, pues. No, ella dice de que su partido va a sacar más diputados, pues. Y que la oposición va a tener más diputados. ¿Cuál es el miedo? Si sus mismos diputados que queden electos van a elegir a los nuevos magistrados. Ahora ya no se van a elegir en base a los votos que saquen en la elección. Los van a elegir los diputados que queden electos, a quienes la gente sí apoyó y les dio la mayoría de votos. Eso es más coherente para mí. Gane la oposición, gane Nuevas Ideas, quien sea que saque la mayoría de votos, ellos van a tener el voto para poder elegir a los magistrados del tribunal. No la poquitera de gente que votó por el FMLN, que al final ni siquiera esa gente es la que decide al magistrado, no. Lo decide el partido corrupto como el FMLN y como Arena, que dicho sea de paso, ni siquiera deberían de estar activos. Recordemos que ya fueron sancionados algunos de sus militantes, tanto del FMLN como Arena, bueno, no sancionados, ya fueron juzgados por haber hecho fraude electoral. Y el mismo reglamento electoral dice de que estos partidos deberían de haber desaparecido ya por haber cometido fraude electoral, por haber pactado con las pandillas a cambio de votos. La misma ley lo dice. ¿Por qué creen ustedes de que no los han quitado? ¿Por qué creen ustedes de que no han cancelado estos partidos? Porque hay un magistrado del FMLN y hay un magistrado de Arena dentro del Tribunal Supremo Electoral. No hay otra explicación. Que alguien me diga por qué no los han cancelado si en la misma ley dice que merecen la cancelación por haber hecho fraude electoral.
Norman Quijano ya fue enjuiciado. ¿Y eso qué es? O sea, al final no significa nada y estos van a poder seguir optando a cargos públicos, estos partidos políticos. Ahí es donde les digo yo, o sea, partidos que ni siquiera deberían de existir tienen magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí es donde yo les digo que eso no es coherente. No es nada coherente y por eso es buena la reforma que se está haciendo, a mi parecer. Usted puede tener otra opinión y me parece perfecta. Póngala en los comentarios la opinión que usted tenga acerca de este tema. Pero a mí me parece que estos partidos ya ni deberían de existir, FMLN y Arena. Por ende, sus militantes ya deberían, o militontos como dicen algunos, ya deberían de haber pues buscado otro partido mejor. O no sé qué se deberían de haber hecho, irse para Cuba o para Venezuela o para España, a ver si les gusta ir a vivir allá, a ver si sobreviven para empezar. Pero ni siquiera deberían de existir y miren cómo son las cosas. Tienen magistrados en el Tribunal Supremo Electoral que en este caso se han inclinado a favor de ellos para no cancelarlos. Por eso es que es importante esta reforma y me parece perfecto que se haya hecho. Ponga usted su opinión en los comentarios, ya sea a favor o en contra, no importa. Aquí este es un canal democrático donde yo no censuro a nadie, donde yo no ando borrando comentarios tampoco. Usted puede escribir lo que usted desee. Y si le gustó esta información, deje su pulgar arriba. Si no le gustó, deje su pulgar abajo, no hay problema tampoco. Y bueno, suscríbase a este canal si así lo desea y comparte este video en sus redes sociales. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.